Hola, comenzaremos la 14ª conferencia sobre la historia de la Iglesia. 14 número romano, la Reforma en Inglaterra. 1. Las características de la Reforma en Inglaterra. La Reforma inglesa no estaba enfocada en doctrina y teología. Se centró en el gobierno y la ley de la Iglesia. 2. La causa de la Reforma en Inglaterra. Enrique VIII tuvo problemas con el Papa debido a su problema de matrimonio. Enrique VIII quería casarse con Catalina, la esposa de su hermano mayor, pero la ley de la Iglesia no reconocía este matrimonio. Sin embargo, el rey terminó casándose con Catalina. Además de María, durante 15 años el rey no tuvo hijos. Cuando no tuvo hijos aparte de María, durante 15 años, Enrique VIII pidió al Papa que declarara: este matrimonio no está en la voluntad de Dios. Sin embargo, el Papa rechazó su petición. Entonces, en 1533, Enrique VIII se casó con Ana Bolena, la señora de la corte. El Papa desaprobó el matrimonio. Esto se convirtió en la causa de la Reforma en Inglaterra. 3. Métodos de reforma. El rey rompió lazos con el Papa y estableció la Iglesia anglicana. Luego, en 1535, anunció el Acta de Supremacía. Este acta decía que el jefe de la Iglesia no era el Papa, sino que era el rey de Inglaterra. También prohibió pagar impuestos al Papa y solicitarle juicios. El rey disolvió los monasterios y devolvió ese dinero a la familia real. Incluso cuando hizo esto, Enrique VIII, en términos de religión y teología, siguió al catolicismo. Por esta razón, quemó en la hoguera a las personas que negaban la transubstanciación. 4. Las políticas religiosas de la Iglesia anglicana. En esta época en Europa, el protestantismo y el catolicismo tenían una relación hostil. En Inglaterra, ambos lados estaban oprimidos. Se imponía que la gente debía someterse solamente a la Iglesia anglicana. Luego, en 1559, el Acta de Supremacía fue aprobada por el Parlamento. Luego se adoptó el libro de oración común. Durante la Santa Cena, el pan se pasó a la gente común también. Las cruces, altares e imágenes fueron removidos de las iglesias. En cuanto a la ropa, llevaban uniformes sencillos. Sin embargo, aplicaron muchos rituales católicos romanos. En 1563 se adoptaron los 39 artículos. Los detalles acerca de la Santa Cena encontrados en los 39 artículos eran similares a la idea de Calvino. Antes de eso, creían en la transubstanciación. Los artículos eran más progresistas que las ideas católicas romanas y más cerca del protestantismo. Como resultado de esto, la reforma en Inglaterra se centró en los rituales. Por esta razón,
comenzó el movimiento puritano, oponiéndose a aquello. 5. Figuras relacionadas con la Reforma inglesa. Enrique VIII. Enrique VIII nació en 1509 y murió en 1547. A petición del Papa León X, prohibió los libros escritos por Martín Lutero, pero debido a su segundo matrimonio, él y el Papa tenían una mala relación. Esto se convirtió en la causa de la Reforma. Enrique VIII aceptó los 7 sacramentos del catolicismo romano. Thomas Cranmer, 1489 al 1556. Thomas Cranmer fue una figura clave de la Reforma inglesa. Cuando Enrique VIII tuvo un conflicto con el Papa debido a su segundo matrimonio, Thomas Cranmer pensó: esta es una buena oportunidad, y se puso del lado de Enrique VIII. Recibió la aceptación de Enrique VIII y en 1533 se convirtió en el arzobispo de Canterbury, que es la iglesia representativa de Inglaterra, y también sirvió como pastor del palacio. Después de la muerte de Enrique VIII, Eduardo VI le sucedió como rey, y debido a que Eduardo VI se convirtió en rey a una edad muy temprana, Thomas Cranmer sirvió como regente y llevó a cabo la reforma. Fue durante este tiempo que los rituales de adoración cambiaron, y el inglés se usó en la adoración en lugar del latín. También autorizó el matrimonio del clero. Escribió un libro de oraciones que se basaba en el calvinismo y también redactó los 42 artículos. Cranmer intercambiaba frecuentemente cartas con Juan Calvino. Como obispo de una región importante de la Iglesia, trabajó en la asignación de creyentes protestantes. Después de la muerte de Eduardo VI, María gobernó como reina. Fue entonces cuando Thomas Cranmer fue quemado en la hoguera por traición y herejía. William Tyndale. William Tyndale nació en 1494 y murió en 1536. Estudió en la Universidad de Oxford y en la Universidad de Cambridge. Fue la primera persona en traducir la Biblia al inglés. Sin embargo, fue condenado como hereje y fue ahorcado. Eduardo VI. Eduardo VI gobernó como rey de 1547 al 1553. Era el hijo de Enrique VIII y se hizo rey a una edad joven, y por esta razón Thomas Cranmer y su tío Somerset sirvieron como regentes. Así, él poseía ideas calvinistas. Asignó protestantes para servir en posiciones importantes de administración de iglesias, invitó a los teólogos famosos y los nombró profesores universitarios. Reina María I. Ella nació en 1516 y murió en 1558. Era la hija de Enrique VIII. Cuando murió Eduardo VI, ella comenzó a oprimir a los protestantes para restaurar el catolicismo en Inglaterra. Arrestó a pastores protestantes y obispos y los quemó hasta la muerte. Por esta razón fue llamada María la Sanguinaria. Elizabeth I. Elizabeth I gobernó de 1558 al 1603. Ella era la hija de Enrique VIII.
gobernó Inglaterra durante 46 años. Era el periodo del renacimiento más grande de Inglaterra. Elizabeth enfatizó la obediencia a la Iglesia anglicana. Fue durante la época de Elizabeth que el puritanismo vio un gran aumento. De esta manera, la reforma inglesa se llevó a cabo a manos de Enrique VIII y de su hijo e hijas. 15. En número romano. Alemania antes de la Guerra de los 30 años. 1. La Guerra de Esmalcalda. Esta guerra ocurrió entre 1546 y 1547. Fue una guerra entre los príncipes protestantes y el católico Carlos V. Echemos un vistazo a esta guerra. En 1531, los príncipes protestantes formaron una liga en Esmalcalda. En reacción a esto, Carlos V, del Sacro Imperio Romano Alemania, se alió con el Papa y los militares españoles para luchar en la guerra. Moritz, el duque de Sajonia, era antes un protestante, pero tomó partido con el emperador Carlos V. Por consiguiente, los protestantes sufrieron una derrota enorme. 2. La Confesión Provisional de Augsburgo. Había una razón para esta declaración. Temiendo que el emperador se hiciera más poderoso, el Papa pidió refuerzos. En 1548, el emperador, al oír esta noticia, declaró que él, en su propio poder, limpiaría la religión. Haciendo esto, hizo esta confesión. Los detalles son los siguientes. Los oficiales de la Iglesia pueden casarse. Los creyentes comunes recibirán vino durante la Santa Cena. Los 7 sacramentos serán guardados como son. La misa por los muertos es aceptada. Las buenas obras de los santos son aceptadas. Estas cosas siguieron al sistema católico romano exactamente como era. Sin embargo, no fueron bien seguidos en lugares fuera del sur de Alemania. 3. La paz de Augsburgo. Moritz y otros renegados se arrepintieron, y en marzo de 1552 atacaron al emperador y ganaron. Después de su victoria sobre el emperador, se convocó una asamblea nacional y el 25 de septiembre de 1555, protestantes y católicos llegaron a un acuerdo. Los términos de la paz son los siguientes. Los creyentes católicos romanos, los partidarios de la Confesión de Augsburgo y la Iglesia luterana tienen todos los mismos derechos. Sin embargo, no reconocían a todos los protestantes, excluyeron a los calvinistas y zwinglianos en este consejo. Si hay un Estado, la gente debe tener la misma fe que el príncipe estatal. Si alguien no tiene la misma fe que el príncipe estatal, entonces debe vender sus posesiones y pasar a un estado diferente. 4. Carlos V, abdicado en 1556. Carlos V entregó a su hijo Felipe II a España, la India, los Países Bajos y la Italia, todas las áreas que había conquistado. Y la posición del emperador romano santo fue dada a su hermano menor Fernando I. En 1564 Fernando I le entregó el trono a su hijo Maximiliano II. 16 en número romano. La Guerra de los 30 años.
La Guerra de los 30 Años fue una guerra por la fe y la doctrina entre católicos y protestantes. Los católicos y los protestantes peleaban entre sí por sus doctrinas. Para el Imperio alemán, la guerra era más política que religiosa. La guerra duró desde 1618 a 1648. 1. La causa de la guerra. El emperador Rudolf II del Sacro Imperio Romano Alemania dio la libertad a los protestantes. Sin embargo, cuando Fernando II, que era católico, se convirtió en emperador, comenzó a perseguir a los protestantes. Los reformadores protestantes no cedieron, sino que desafiaron al catolicismo y la guerra duró 30 años. Pero hay una causa inmediata de la guerra. El rey Gustavo II, Adolfo de Suecia, apoyó activamente a los protestantes en Bohemia, que estaba bajo la protección católica. 2. La cronología de los acontecimientos de la guerra. La primera fase, 1618 al 1623. Esta guerra se llama la Guerra de Faz. La guerra de Faz. El emperador oprimió a los protestantes y les hizo derribar sus iglesias. Los protestantes comenzaron una guerra debido a esto y capturaron Praga. Sin embargo, el rey inglés no ayudó a los protestantes, lo que causó que los luteranos renegaran la guerra. Los católicos ganaron en esta guerra. El emperador persiguió a los pastores protestantes y restauró el catolicismo. En consecuencia, 30.000 personas solicitaron asilo en naciones extranjeras. La segunda fase, 1625 al 1629. El rey Cristián IV de Dinamarca se unió a los ejércitos de Inglaterra y Holanda para apoyar a los protestantes, pero el ejército del emperador alemán los obligó a retroceder. La tercera fase, 1630 al 1635. Esta guerra se llama la Guerra Sueca. El rey Gustavo II Adolfo de Suecia invadió con la intención de ayudar a los protestantes. Sin embargo, el general Wallenstein lo expulsó. La Cuarta Guerra, 1635 al 1648. Esta guerra se llama la Guerra Francesa. Con el fin de mantener el poder del rey de Alemania en jaque, Francia ayudó a la Suecia protestante en atacar a Italia. Esto causó gran confusión a Alemania. En consecuencia, Alemania y los príncipes protestantes firmaron la paz de Westfalen. Tres. Los resultados de la guerra. Debido a la guerra, toda la población se redujo a 1/3. 620 pastores murieron en batalla. La educación, la política, la economía y la cultura quedaron en ruinas. También la guerra trajo la firma de la paz de Westfalen en 1648. La paz de Westfalen. Ese tratado de paz firmado por Alemania y Suecia en 1648, después de la Guerra de los 30 Años. A. Reglas religiosas. Los católicos, los luteranos y los calvinistas tienen todos los mismos derechos. Los derechos de la Iglesia a la propiedad serán devueltos a la situación del 10 de enero de 1624.
Las personas tienen derecho a moverse libremente. La propiedad no puede ser confiscada. La relación entre luteranos y la Iglesia reformada estará de acuerdo con la situación de la época de la firma de la paz. Todos aceptan la libertad religiosa y la libertad del derecho a la propiedad. B. Reglas políticas. Suecia aprobará la independencia de los Países Bajos. Alemania aprobará la independencia de Suecia. Suecia recibirá una parte de Pomerania y la isla de Rügen. Francia recibe las regiones de Metz, Toulouse, Verdun y Alsacia. Las naciones europeas pueden unirse libremente entre sí y pueden celebrar pactos entre sí. 17 en número romano. Arminianismo y el Sínodo de Dort. 1. Jacobo Arminio. Jacobo Arminio nació en 1560 y murió en 1609. Era de la región de Oudewater, al sur de los Países Bajos. Estudió en el extranjero en Ginebra y en 1588 se convirtió en pastor en Ámsterdam. Era un hombre de extraordinaria erudición y elocuencia. Cuando el gobierno le pidió refutar las ideas de Coorhert, estudió el tema en profundidad. Entonces fue conmovido por estas ideas. En 1603 se convirtió en profesor en la Universidad de Leiden y se opuso a la idea de la predestinación de Calvino. 2. Las diferencias entre el calvinismo y el arminianismo. A. Calvino defendió la depravación total cuando se trata de la corrupción del hombre, pero Arminio afirmó que hay libre albedrío. B. En cuanto a la predestinación, Calvino dijo, Dios elige incondicionalmente, mientras que Arminio dijo que Dios predestinó porque lo previó. C. En cuanto a la expiación, Calvino sostuvo la expiación limitada, pero Arminio sostuvo la expiación ilimitada. En cuanto a la gracia, Calvino sostuvo la gracia irresistible, pero Arminio dijo que el hombre puede resistir la gracia de Dios. En cuanto a la perseverancia de los santos, Calvino sostuvo que el Señor protege a los creyentes hasta el fin, pero Arminio sostuvo la incertidumbre de la protección de los creyentes. 3. El Sínodo de Dort. El Sínodo de Dort fue convocado para poner fin a la disputa entre el calvinismo y el arminianismo. Este sínodo se convocó para rechazar el arminianismo. El sínodo se celebró el 13 de noviembre de 1618 en Dort, Países Bajos. 84 miembros de la Asamblea Nacional de los Países Bajos. Arminio asistió como el acusado. Echemos un vistazo a las resoluciones del concilio. El sínodo decidió desterrar a los arminianos. Eligieron el calvinismo y adoptaron los cánones de Dort. Por eso se debilitó el arminianismo. Los cánones de Dort fueron de gran influencia en la elaboración de la Confesión de Fe de Westminster. 18 en número romano. Teología sociniana. Socino negó la doctrina de la Trinidad y defendió el unitarismo. Los anabaptistas y los místicos de la Edad Media también creían en esta idea. Sin embargo, Socino dio una forma más específica al unitarismo. 1.
Fausto Socino. Nació en 1539 y murió en 1604. Era un noble y abogado italiano. Aceptando la voluntad de su tío, Lelio Socino, consideró como la misión de su vida negar la doctrina de la Trinidad y con este objetivo se fue a Polonia. Cerca del final de sus días, Socino falleció sin terminar de compilar su credo y catecismo.